fíjense que yo soy una mujer muy trabajadora, soy responsable, soy amorosa, a veces me gana el ego, pero siempre procuro regresar a mi ser y centrarme en quién soy realmente para seguir avanzando. Hace más de 9 años, bueno, les platico antes de eso, bueno, yo estudié la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, de ahí empecé a estudiar diversos diplomados en el área de la nutrición, que es lo que más me gusta de la medicina, enseñarle a las personas cómo comer de la forma correcta para tener salud en prevención y recuperar su salud. Entonces, me encanta enseñarle a la gente cómo comer, por eso saben los de mi equipo que los regaño y me dicen, ay, que voy a tomar un refresco, que no nos vea la doctora Flor. Y entonces, bueno, el punto es que hace 9 años yo trabajaba en una clínica de medicina hiperbárica donde yo me encargaba de justamente de la cámara hiperbárica y llegaban muchos pacientes con heridas de difícil control, con pie diabético, con úlceras varicosas, hacíamos las curaciones, debridábamos, metíamos a los pacientes a la cámara, eso hacía yo. La realidad es que en aquel entonces teníamos un niño nada más de que a los 3 años era un niño muy enfermizo, muy demandante por el tema de la salud. Mi niño tenía un problema de asma severo porque tenía las crisis de asma entre 1 y 2 veces al mes, no estaba controlado y era complicado porque en ocasiones yo tenía que dejar de ir a mi empleo para quedarme a atender a mi niño o a veces había que llevarlo al servicio de urgencias, a donde fuéramos nos teníamos que llevar el nebulizador, todos los medicamentos que él usaba por si algo pasaba, por si se ponía mal, porque salíamos a un clima boscoso o frío como ahorita y entonces se ponía mal, ¿no? Le daba la crisis, yo lo empezaba, o podía él estar jugando, pero yo notaba que estaba respirando con dificultad. Entonces, bueno, era un cuento de nunca acabar, o sea, médicamente habíamos agotado todos los recursos y él se seguía enfermando, hasta que llega Juan Navarro, que es primo de mi esposo, que ahora platino principal, y entonces Juan me dijo, Flor, hay algo que le puede ayudar a tu niño. Entonces, pues yo en esa desesperación de mamá dije, puede ser que sí, pero les confieso que también estaba como el ego médico, ¿no? De decir, ay, Juan, ¿qué me va a enseñar a mí si él no es médico? Ese fue mi pensamiento. Pero entonces dije, bueno, ¿qué tal que sí? Así que me di a la tarea de buscar información acerca del inmunocal específicamente. Afortunadamente busqué en los lugares correctos, porque entonces encontré toda la ciencia, los avales, los respaldos, me puse a leer, a estudiar acerca del glutatión, porque la verdad es que yo no tenía la certeza de lo que era el glutatión. Entonces ya cuando vi toda esta información, todavía dije, bueno, pues se lo voy a dar a mi hijo a ver qué pasa. Yo ya sabía que no le iba a perjudicar en nada, pero no sabía la magnitud. Entonces le empecé a dar el inmunocal a mi niño de 3 años con múltiples alergias, que incluso hasta me habían dicho que tenía alergia a la proteína de la leche, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, se lo voy a dar, ya sé que no tiene lactosa, a ver qué pasa. Gradualmente empezó a disminuir los síntomas de las alergias. El primer mes de tomar inmunocal, a la par de sus tratamientos médicos, dejó de tener la crisis de asma. Entonces, para mí eso fue un alivio porque llevábamos años con las crisis de asma y ese mes no tuvo la crisis. Y bueno, siguió pasando el tiempo, siguió mejorando. Y entonces, pues empezó hasta a ganar peso y estatura. Y yo sé que a las mamás cuando nuestros hijos están creciendo sanos y fuertes, pues nos da como tranquilidad, ¿no? Y pues era el caso de mi niño, entonces ya después de unos meses pues yo le retiré los fármacos porque ya no necesitaba ningún fármaco, pero yo siempre les digo, yo porque soy médico, ustedes no lo tienen que hacer, eso lo tiene que hacer su médico tratante. Y bueno, siguió pasando el tiempo, hoy mi niño tiene ya 12 años de edad, tiene 9 años tomando el inmunocal y son 9 años en que gracias a Dios y al inmunocal no ha tenido una sola crisis de asma. Los síntomas de las alergias han sido mínimos. Es un niño muy sano, muy deportista. De hecho, ya está más alto que yo, ¿no? O sea, realmente a nosotros el inmunocal nos cambió la vida. Pero siempre les digo, o sea, todo es perfecto y todo llega en el lugar y momento correcto, porque precisamente hace 9 años yo cursaba con el embarazo gemelar, que miren, yo les digo, uno piensa que cuando acabamos la carrera vamos a conseguir un trabajo, ya todo va a ser maravilloso y color de rosa, ¿verdad? Y en el ámbito de la medicina es complicado. Yo salí de la carrera
y yo la verdad es que, o sea, me encanta la carrera, me encantan los procedimientos y ayudar a la gente, esa es mi misión de vida, ayudar a la gente. Pero la verdad es que yo tenía como esa inquietud de decir, bueno, hago la especialidad y voy a estar 4 años más mínimo en el hospital. Y yo sé que hay quienes no lo dudan y quienes tienen esa profesión, o sea, tienen bien claro, ¿no? Su misión en el hospital, pero no era mi caso. La verdad es que estar encerrada no era lo mío, la rutina no era lo mío. Entonces salgo del hospital con muchas dudas de si hago especialidad, si no hago, qué más voy a hacer. Y entonces, bueno, todo fue fluyendo porque afortunadamente encontré un empleo hermoso donde me permitió ayudar a la gente, pero económicamente pues no estábamos muy bien. Y luego, bien positivos, mi esposo Hugo y yo, pues se nos ocurre tener otro bebé más y ándale, que resulta que fue un embarazo gemelar, ¿no? Entonces, en ese embarazo gemelar, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque los gastos en casa van a incrementar. Pero la situación se complicó todavía más porque tuve amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. Al quinto mes del embarazo, la ginecóloga me dijo, Flor, ya no puedes trabajar, ya no puedes subir a tu casa. Vivíamos en un edificio de 5 pisos. Yo no podía subir ni un escalón, no teníamos elevador. Entonces la situación era complicada y había ocasiones en que yo tenía que tomar transporte público y caminar varias calles para llegar a mi trabajo. Entonces no nos daba la economía para todos los días pedir un taxi. Así estábamos en esa situación. Entonces, pues de un día para otro dejé mi empleo, dejé mi casa, todo cambió y a veces parece que las crisis son algo negativo en nuestra vida, pero si nos ponemos a reflexionar, toda crisis siempre trae un cambio para bien. En el momento no lo veíamos, ¿verdad? Pero miren, hoy en día estamos en Inmunotech. Entonces, fíjense, bueno, dejé el empleo y Hugo tenía su empleo de tiempo completo. Él tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Y si había que quedarse, pues él se quedaba. O sea, Hugo es una persona súper comprometida y responsable. Entonces, él estaba en su trabajo cuando tenía que estar. Y entonces, miren, no teníamos experiencia en otra área que no fuera nuestra profesión. No teníamos dinero como para poner un negocio, invertir en algo, y tampoco teníamos tiempo libre. Yo tenía que estar en reposo absoluto con un niño de 3 años en casa. Entonces, la situación era complicada. Bajo esa circunstancia, Huguito, mi hijo, el mayor, ya se estaba tomando el Inmunocal. Entonces, Juan, o sea, ya sabíamos del producto, ¿no? Y Juan nos dijo, es que ustedes pueden generar un ingreso si recomiendan el Inmunocal. Y a mí me hizo mucho sentido, porque entonces dije, ok, yo ya sé que funciona, que es algo que sí voy a recomendar porque yo confío completamente en el producto. Yo quiero que lo tomen mis familiares, mis amigos, los pacientes, todo el mundo necesita el Inmunocal. Yo me empecé a tomar el Inmunocal en mi embarazo gemelar. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo. Y Hugo, me acuerdo que le habló a Juan, era un 17 de septiembre del 2014. Y entonces Juan estaba en Estados Unidos y le dijo, no, dame de una vez la presentación. Y Juan dijo, bueno, espérame y en la noche que me desocupe te la doy por Skype y no sé qué otro sistema se usaba. Y ese mismo día tomamos la decisión de hacer el negocio. Y bien, regreso al tema de la crisis, porque uno puede decir, no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y con quién voy a dejar a mis hijos? Y eso, yo no tengo tiempo. Bueno, para nosotros no existía el tema, la objeción de no tengo tiempo, no existía la objeción de no tengo dinero, porque nos tuvimos que mover para conseguir el dinero para comprar el paquete de inicio. Pero ¿saben qué? Era tanta nuestra necesidad de generar ese ingreso adicional y nuestra urgencia que en una semana recuperamos la inversión, porque las cajas las vendimos todas. O sea, Hugo se llevaba las cajas a su oficina, y él como ingeniero, no imagínense que iba a andar vendiendo cajitas, ¿no? Bueno, pues se las llevaba, las colocaba, dice que a la hora de la comida él platicaba con sus amigos y les compartía el limonocal, y entonces así fue como colocamos las cajas. Y yo en casa, pues estando en reposo, hacía llamadas, ¿no? Entonces mandaba mensajes, estaba en contacto con las personas y me estaba capacitando continuamente. Entonces, definitivamente la llegada de las niñas y que yo tuviera que dejar el empleo
nos sacó de nuestra aparente zona de confort, y digo aparente porque pues nos alcanzaba para lo básico, pero no teníamos como para darnos más lujos o vivir como más paz y tranquilidad. Debíamos tarjetas, debíamos el departamento, el carro, bueno, historias que yo sé que son muy comunes. Entonces, salimos de la zona de confort, por supuesto que tuvimos que hacer cosas extraordinarias, y aparte nos apuramos mucho porque yo decía, cuando nazcan las niñas, ahí sí menos tiempo voy a tener. Entonces seguimos trabajando muy duro. Pasaron 2 meses y justamente el 31 de octubre del 2014, que nacen mis hijas gemelas prematuras, ese día alcanzamos el rango oro. Y en esos días nos llegó el primer pago de Inmunotech, que fue de 20,000 pesos. ¿Cuánto es en dólares? Si me ayudan a hacer la conversión, por favor, Audel, porque yo sé que hay como de personas de otros países, ¿no? Son más o menos como unos $1,300 Ajá. aproximadamente. Exacto, muchas gracias. Entonces, imagínense, ¿no? De no tener nada de experiencia, ni conocimiento, ni tiempo libre, estar generando esa cantidad en 2 meses, pues definitivamente nos cambió la vida y la visión. Y entonces yo dije, no, yo de aquí soy, porque entonces yo voy a poder estar en mi casa y seguir ayudando a las personas. Y así fue como iniciamos. Entonces, después nacen las niñas, que afortunadamente ya me estaba tomando el inmunocal porque me pude recuperar muy rápido, o sea, noté la diferencia en la recuperación de la primer cesárea, que no fue gemelar, que no tenía el inmunocal, a esta segunda cesárea, que sí me tomé el inmunocal rigurosamente, incluso desde que me pasan, o sea, me hacen la cesárea, me suben a piso y me dice el doctor, ya puedes tomar dieta líquida, desde ese momento me empecé a tomar otra vez el inmunocal en dosis muy elevadas. Y bueno, afortunadamente mis hijas sí nacieron prematuras, de 35 semanas, cuando lo normal son 40, pero nacieron de buen peso, buena estatura, no necesitaron incubadora, les dieron de calificación Apgar 8-9, que es muy buena para hacer gemelas prematuras. Digo, quién sabe, pues sabe que, o sea, realmente nacieron perfectas, ¿no? Y nos dieron de alta muy rápido, y luego vino pues más el trabajo, ¿no? Me acuerdo también que en aquel entonces pues mi mamá pidió una semana de vacaciones porque mi mamá ahora es diamante ejecutivo, pero en aquel entonces todavía trabajaba y entonces mi mamá pues me ayudó una semana, a Hugo también le dieron unos días en el trabajo, entonces también estaba ahí, pues no había problema, pero a la segunda semana de nacidas mis hijas pues ya todo el mundo se fue a trabajar, ¿no? Y yo me quedé sola en casa, me ayudaban a llevar al niño, a recogerlo de la escuela, iba al kinder, pero yo me quedaba sola con las dos niñas. Y quien tiene un bebé recién nacido sabe que es un reto, ¿no? Yo tenía dos. Pero pues bueno, yo a veces lloraba, pero yo decía, Diosito, si me las mandaste, es porque puedo con esto, ¿no? Y Mi amor, un abrazo. ay, gracias, y nunca había llorado, pero me conecto con esas mujeres, ¿no? Que a veces tienen a su bebé y yo sé que es muy difícil físicamente, emocionalmente, pero de verdad, o sea, lo decimos de broma, pero son bendiciones, ¿no? Son bendiciones que llegan a nuestra vida, pues precisamente para superarnos, para dar lo mejor de nosotros, porque entonces hay mamás que dicen, por mis hijos yo no puedo. Y entonces hay mamás en Inmunotech que decimos, por mis hijos es que lo hago, porque ellos se merecen vivir sanos, felices, libres, seguros, con sus papás, ¿no? Y justamente es lo que Inmunotech nos ha traído hoy en día a todos nosotros, ¿no? A mi familia. Me acuerdo cuando yo era niña, pues mi mamá se tenía que ir a trabajar todo el tiempo, ¿no? La veíamos hasta en la noche y de adulto, pues uno se empieza, bueno, yo me fui dando cuenta, ¿no? De la falta que me hizo en ese sentido. Y entonces hoy yo me siento muy feliz y orgullosa porque yo puedo estar con mis hijos, ¿no? Y Hugo también, porque también ese es otro tema bien fuerte, porque uno dice, no, pues es que el papá es el que tiene que salir e irse a trabajar y proveer, ¿no? Y Hugo es un papá presente. Entonces eso es algo de lo más grande que nos ha dejado Inmunotech, ¿no? El poder ser papás presentes, ¿no? Y bueno, entonces fíjense, mientras yo tenía las niñas chiquitas, pues yo me las arreglaba, ¿no? Yo las ponía en la carriola y ahí las arrullaba, en la carriola doble, y ahí las arrullaba y ahí les daba su mamila y así, ¿no?
Entonces, eso sirvió porque ahora mis hijas son niñas muy independientes. Pero bueno, el punto es que en vez de estar yo en la casa con las hijas viendo tele, escuchando el radio, yo me estaba capacitando, o sea, buscaba audiolibros, videos, algo que yo pudiera escuchar mientras hacía otras cosas. Entonces, realmente, o sea, yo aprendí, ¿no? Que no hay limitantes, o sea, que el tiempo y el dinero son excusas que siempre se pueden generar, o sea, tú, si realmente quieres hacer algo, tú puedes buscar la forma de hacerlo. Y Hugo llegaba de trabajar a las 8 9 de la noche y a esa hora nos íbamos a dar presentaciones. Afortunadamente mi mamá nos ayudaba, entonces mi mamá se quedaba con los niños y ya me salía y íbamos, ¿no? Entonces, eso también me ayudó incluso para cambiar mi estilo de todo el día, o sea, todo el día estar a veces hasta en pijama, ¿no? A veces ni comía, pero entonces llegando ya la hora de que íbamos a dar la presentación, pues por supuesto que llegaba mi mamá, atendía a las niñas, yo me arreglaba y salía y eso pues me ayudó a no caer hasta en una depresión, ¿no? Por estar todo el día trabajando con las chiquitas. Y bueno, salíamos, dábamos presentaciones todos los días. Todos los días. Y el fin de semana, pues aprovechábamos para ver a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, realmente, pues sí, hicimos cambios que a veces uno dirá, no, es que hay que sacrificar muchas cosas. Para mí no era sacrificio, para mí era ay, salirme de estar con las niñas todo el día encerrada, a ver a alguien más, a arreglarme, ¿no? Entonces me cambiaba la energía y claro que me cambiaba el humor. Y salíamos y entonces las salidas a dar presentaciones en vez de ir al cine eran como a dar presentaciones, ¿no? Y eso pues a mí me tenía muy feliz y me sigue teniendo muy feliz, ¿no? Y bueno, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Y entonces una de las primeras personas que nos dijo que sí al proyecto pues fue mi mamá, que seguramente lo hizo pues por apoyarnos, por confiar en nosotros. Pero bueno, mi mamá desde un principio y pues sigue siendo una de las líderes más grandes de nuestra organización. Y después también la segunda persona, pero realmente fue el mismo día, en un fin de semana fue, todo se dio muy rápido. Fuimos a darle la presentación a los que eran mis jefes, los dueños de la clínica hiperbárica donde yo trabajaba. Entonces, me acuerdo que me decía, bueno, nosotros empezamos a vender las cajas y entonces Juan nos decía, eso está bien, pero tienen que dar presentaciones y traer personas de negocio. Entonces como que no me hacía mucho sentido, ¿no? Pero tampoco me gustaba tanto la idea de siempre estar vendiendo cajas. Y entonces Hugo me decía, haz una cita con tus jefes y haz una cita. Y yo, sí, luego, ¿no? O sea, Juan ya va a venir, ya va a regresar de Estados Unidos. Ah, tenemos que hacer citas con gente para que Juan nos acompañe. Entonces ya teníamos esa presión de hacer las citas y dije, bueno, voy a hacer la cita. Y les hablé a mis jefes y si me recibieron, nos recibieron a los tres con mucho amor y mucho cariño. Yo nunca había dado una presentación y me dice Juan, vas, Flor, pues toda la parte de salud. Y yo, no, ¿cómo? O sea, siente entendía qué hace el inmunocal y todo, pero no sabía dar una presentación, es diferente. Entonces, bueno, como pude la di, sé que me equivoqué mucho, sé que dije cosas que no debía decir, me tardé muchísimo tiempo, pero al final de la presentación, bueno, después Juan dio negocio y después de la presentación, la doctora, mi jefa me dijo, sí, aquí está mi tarjeta. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? Y tú, Hugo y yo así nos volteamos a ver como, ¿es en serio? Digo que sí. Y ya entonces Juan, pues él ya tenía más experiencia, ¿verdad? Ya se la sabía, Juan ya era diamante en ese entonces y ya dijo, sí, entonces ya él los inscribió a la doctora Georgina Mezcua y su esposo Ismael, y por ahí andaba caminando su hija Rebeca, que en ese momento no nos hizo caso. Bueno, ahora Rebeca es diamante de nuestra organización y también es una de las líneas más grandes y sólidas que tenemos, ¿no? Y bueno, y así fue como crecimos con mucho trabajo, con mucho amor, con poco descanso, pero sí con muchas ganas de seguir impulsando a la gente, porque entonces ellos que habían empezado por un reto de salud muy fuerte la doctora Gina y también porque querían compartir el inmunocal y que su producto fuera autofinanciable, ellos también querían trabajar. Entonces empezamos a trabajar con ellos y ahora el compromiso y la responsabilidad no nada más era de nosotros, o sea, también era para ellos. Y empezamos a hacer reuniones en casa de ellos todos los domingos, sin excepción. A veces llegaba un invitado, a veces no llegaba ningún invitado, a veces éramos solo 6, 7 asociados y no había invitados, a veces teníamos 10 invitados y así era.
pero todos los domingos íbamos a dar la reunión con ellos. A veces iba Juan, a veces no iba Juan, porque pues Juan ya tenía otras líneas de trabajo y bueno, pues fue un trabajo continuo y constante. Entonces ellos toda la semana se ocupaban de dar presentaciones uno a uno o dar la información o hacer invitaciones para que el domingo todas esas personas, todo el trabajo de la semana, lo concentráramos en esa reunión semanal. Y así crecimos. Y llegó un punto en que ellos ya solitos podían dar esa reunión, ya no era necesario estar nosotros con ellos, y entonces se fueron independizando hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Entonces ya ellos estaban trabajando, empezamos a crecer también otras líneas de mi mamá, después empezamos a crecer la tercera línea, y bueno, pues así fuimos creciendo, y en el 8º mes de haber iniciado, llegamos al rango de diamante. Algo que pues no nos esperábamos, no nos imaginábamos, porque cuando iniciamos Hugo decía, con que ganemos unos 8,000 pesos en Inmunotech, como $400, un poquito menos, ya con eso lo hacemos. Y pues imagínense, ya para el 8º mes estar ganando un ingreso, que el primer ingreso de diamante fue de 45,000 pesos, que Audel si nos dices cuánto es en dólares, ¿no? Entonces eso definitivamente nos cambió la vida. Sí, estamos hablando ya de unos, pues por lo menos unos aproximadamente $3,000, ¿no? Ajá, gracias. Entonces, imagínense lo que empezó siendo nuestro plan B, estar ganando eso, o sea, definitivamente eso nos cambió la mentalidad y nos cambió la vida, ¿no? Claro que empezamos a pagar tarjetas, a pagar todo lo que debíamos, ¿no? No fue así como que, ay, ya vamos a cambiar de carro, no, o sea, fue como bien planeado y bien organizado. Em, ¿Qué pasó también? Ahí ya ganábamos más de lo que Hugo ganaba en su empleo de 10 años de antigüedad para ese entonces. Pero Hugo no dejaba su empleo porque era aparentemente lo seguro y estable, ¿no? Y Hugo decía, no, pero ¿qué tal si algo pasa y si Inmunotech deja de existir y si al otro mes no nos pagan? No, o sea, mes con mes, a partir de ese momento, mes con mes, nuestro cheque empezó a incrementar y incrementar y incrementar, ¿no? Y la organización, por cierto, y por supuesto las personas que estaban alcanzando rangos y personas que también estaban ganando dinero a través de todo ese trabajo que estábamos haciendo. Antes aquí en la Ciudad de México no había grupos grandes, no había eventos, todos eran en Guadalajara y entonces empezamos a hacer nosotros eventos. Nos ayudó mucho porque por su cuenta Maripaz Santa María, que son líneas hermanas de nosotros en Ciudad de México, ellos por su cuenta empezaron también a hacer eventos, casi empezamos juntos y nosotros también. Y un día nos unimos y bueno, hicimos un súper evento, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante porque vimos la magnitud y el crecimiento que habíamos tenido ambas organizaciones y entonces juntamos esfuerzos y fue súper poderoso. Y bueno, seguimos creciendo y ya para no hacerles el cuento tan largo, a los 4 años de estar en Inmunotech, Hugo alcanza el rango de diamante ejecutivo. Y por supuesto que ahí el ingreso pues se disparó considerablemente, ¿no? Y siguió ese ingreso creciendo. Entonces ahí fue cuando Hugo dijo, no, ya voy a dejar mi empleo porque definitivamente pues su empleo ya era como la opción B, ¿no? Yo le decía, ay, tu sueldo para tus chicles, ¿no? Así yo burlándome de él. Y porque él no quería dejar su empleo, porque realmente le gusta mucho todo el tema de los sistemas y todo, él tenía mucha responsabilidad en su trabajo, en proyectos a nivel nacional. Pero bueno, finalmente él también dijo, ¿no? Pero allá es como que, ay, acá soy el ingeniero, ¿no? Como el ego de la profesión, pero en Inmunotech, pues era o sea, sí el diamante ejecutivo, pero que estaba trabajando y que seguimos trabajando hombro a hombro y en las reuniones caseras y en las reuniones de salud y en las reuniones uno a uno, lo seguimos haciendo porque nos encanta y porque es la forma de ayudar al equipo y contribuir, ¿no? Aunque ya sé que muchas de las líneas pues ya son independientes y cada líder hace su trabajo, ¿no? Cada líder prospecta, cada líder invita, cada líder todos los días, yo sé que hacen su lista y hacen sus invitaciones, ¿no? A la reunión que haga, que haya a la reunión que organicen ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es algo que hacemos y seguimos haciendo. Entonces, Hugo dejó su empleo
por fin, después de 4 años, y entonces ahora sí empezamos a vivir la vida Inmunotech. Porque antes pues Hugo tenía que pedir permiso que para la convención, para el viaje pedía permiso y afortunadamente su jefe es uno de sus mejores amigos y el jefe pues ya sabía, el jefe de Hugo llegó a rango plata alguna vez aquí en Inmunotech, pero bueno, se sigue tomando el producto, ¿no? El Inmunocal, pero el jefe pues ya sabía, entonces hacía él también él maravillas para que a Hugo le dieran más días y pudiera estar en los eventos, ¿no? Pero bueno, entonces llegamos a ese rango, empezamos a vivir con más paz, con más armonía, tranquilidad, que no fue el ingreso económico lo que nos permitió, fue pues sin duda el tener la paz y la tranquilidad de saber que estamos impactando en la vida de las personas, ayudándoles a mejorar su salud y ayudándoles a mejorar su economía. Y pues ya para bueno, en ese inter nos cambiamos de casa, que nuevamente les repito, todo es perfecto. En diciembre de 2019, ay, me dicen que se fue el audio, pero yo sí me escucho bien. ¿No? Se escucha bien, doctora. Pienso que fue a la ¿Sí? persona. Ujú. Ah, ok, ajá, porque yo aquí veo que Sí, sí me se está saliendo escucha mi bien. audio. Ah, ok, Ujú. ok, gracias. Bueno, el punto es que en diciembre de 2019, o sea, como meses antes de la pandemia, nosotros vivíamos en un departamento, todavía vivíamos en el departamento, pero en planta baja, por tantos niños. Entonces, pero lo rentábamos porque estábamos todavía viendo, ¿y qué vamos a hacer? Hay que invertir, pero como estábamos como en esa transición de primero hay que pagar todo lo que debemos y luego ya podemos pensar en invertir y ver qué más vamos a hacer. Entonces rentábamos el departamento porque el nuestro lo tuvimos que vender. Y bueno, el caso es que el dueño del departamento nos dice, es que necesito que ya me entreguen el departamento. Y nosotros así como, o sea, ya, ya, ya. Sí, ya. O sea, no en enero, no ya. O sea, pues sí, y fue así como, bueno, pues nuevamente volvemos, ¿no?, a eso de que todo es perfecto, ¿no? Y en una crisis siempre viene algo nuevo, porque entonces dijimos, bueno, vamos a dar un siguiente paso y entonces ahora pues ya vivimos en una casa sola, una casa grande, que para la pandemia, híjole, no saben, o sea, el cambio que fue para nosotros, porque entonces tener 3 niños en un departamentito donde ya no cabíamos y ahora estar en una casa grande, en una casa donde hasta ya podemos tener hasta el perro, ¿no? Entonces realmente eso fue una maravilla porque la pandemia nosotros no la sufrimos. La verdad es que yo disfrutaba muchísimo, bueno, todos, los 5 aquí en casa, luego mi mamá, mi suegra, ¿no? Entonces realmente pues fue una bendición de Dios, ¿no? Que tuviéramos que hacer tan precipitadamente ese cambio de domicilio y pues estar en paz y en armonía. Y justamente en la pandemia, en el 2020, que pues muchos saben que fue el boom de Inmunotech y el crecimiento y la expansión, porque nosotros tenemos eso que en la pandemia a la gente le urgía, ¿no? Algo para fortalecer su sistema inmunológico y una forma de generar ingresos adicionales. Y por eso es que crecimos tanto en la pandemia. Hugo alcanza el rango de platino, yo alcancé el rango de diamante en mi posición porque mi rama era como la de salud, crecíamos las otras y la mía era como la que ahí estaba en stand-by, pero entonces ya se llegó el momento de crecer también mi posición y llegamos al rango de diamante, ¿no? Entonces empezamos a recibir esos dos ingresos y ahí fue cuando me di cuenta de que es muy cierta una frase que dice que cuando tú tienes el dinero en abundancia, cuando el dinero ya no es problema en tu vida, entonces puedes empezar a pensar en algo más, ¿no? Como ayudar a la gente, como contribuir, como compartir. Y entonces empezamos a hacer eso, ¿no? Pero también pienso, o sea, esa mentalidad no es nada más cuando ya logres el rango, cuando ya tengas el dinero que quieres recibir, no, o sea, lo puedes hacer desde siempre, ¿no? O sea, siempre puedes contribuir con lo que sea. A lo mejor y es tu tiempo y es tu energía, a lo mejor y sí es económicamente, ¿no? En especie, lo que sea, ¿no? Pero entonces nos ha expandido la mente estar en Inmunotech más allá del dinero y de lo que podemos hacer, más allá de incluso de la salud, o sea, realmente ayudar a la gente a que tenga una mentalidad diferente, una mentalidad de liderazgo, de ayudar, de resolver, de unión.
eso es lo que hemos aprendido en Inmunotech en parte, ¿no? Porque realmente todo lo que hemos aprendido, híjole, no sé, no lo puedo expresar en palabras porque es muchísimo, ¿no? El conocer realmente amistades, el tener personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos ofrecen su amistad hasta de líneas hermanas, ¿no? Hoy les puedo decir que, pues, de nuestros grandes, grandes amigos, aparte de la gente de nuestra organización, pues son líderes de líneas hermanas, ¿no? Y líderes de los que les aprendemos de cómo viven, cómo se expresan, de lo que piensan, de su mentalidad, hasta de cómo reparten el dinero, o sea, financieramente, porque también en eso hay que capacitarse, ¿no? O sea, y qué vas a hacer con ese dinero, ¿no? En qué lo vamos a ocupar o en qué lo vamos a distribuir para que crezca? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a mucha gente, fíjense, una vez una persona me dijo, oye, Flor, pero pues si ganan lo que dicen, ¿por qué no traes el reloj y por qué no traen así el supercarro del año? ¿No? Y yo me quedé pensando, no le contesté porque no supe en el momento que contestarle, pero, o sea, después me puse como a analizar, ¿no? Y dije, pues es que, o sea, ¿de qué me serviría traer ahí el super reloj de millones de dólares? O sea, o el supercarro del año, ¿no? Y está padre, y qué padre que te puedas dar esos lujos. Y quizás va a llegar el momento en que sí, ¿no? Y que diga, hoy me compro la bolsa de 40,000 pesos. Quizás va a llegar, pero yo sé que ese dinero lo puedo invertir en algo más productivo, ¿no? Hasta invertir en los eventos, en el negocio, en viajar, en conocer, en las experiencias, ¿no? Que podamos ofrecerle a nuestra familia, experiencias en donde podamos contribuir, experiencias en donde podamos invertir en bien del equipo y en el crecimiento del equipo. Y si se dan cuenta, en Inmunotech así son todos los líderes. O sea, vean al doctor Ricardo García Pelayo, Rosa Ofelia, no son personas ostentosas, que no, que anden, que presumiendo que no, o sea, en Inmunotech el liderazgo es así, el liderazgo es puro, es natural, es auténtico. En Inmunotech realmente, o sea, quien crece es porque se ha enfocado en ayudar a las personas, porque hay más gente en su organización ganando dinero y eso es lo que queremos realmente, ¿no? Entonces llega un punto en que todas esas cosas materiales pasan a segundo término y que sí son importantes en tu vida porque te mereces vivir en abundancia y en libertad y en paz y en tranquilidad, te lo mereces y te mereces darte lujos cuando se pueda y cuando tú quieras, ¿no? Pero de forma organizada y consciente, pero desde el punto de lo hago porque me lo merezco, no lo hago para presumir, no lo hago para lucir, no lo hago para dar una imagen que no es, ¿no? Entonces en Inmunotech es muy diferente y bueno, pues todo eso nos ha llevado a mantenernos en este rango y seguir creciendo y seguir compartiendo con las personas. Hoy en día tengo clarísima que mi misión de vida pues es impactar en la calidad de vida de las personas en el ámbito de la salud, la economía y el desarrollo humano. Y pues con esto termino, Audel, o no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, wow, doctora, yo la verdad es que ya había escuchado un poco su historia, pero ahora nos dio más detalles y pues gracias por abrir su corazón de madre, de profesional. Y gracias por haber dicho que sí, porque pues es siempre uno cuando es profesional, pues le costó mucho, ¿no? Y muchas lágrimas y mucho sacrificio, mucho estudio, desvelos, qué sé yo. Y para que usted con Hugo dijeran que sí, pues para la familia Inmunotech es una bendición también porque son de inspiración, ¿no? La verdad que sí. Este, sabemos que la UNAM, pues es una gran universidad y, y que valida nuestro proyecto, ¿no? Porque ha hecho estudios sobre el SIDA y sobre el cáncer, ¿no? Y eso es muy especial, doctor. Se cerró tu micrófono, Cuando fui a Audel. Guadalajara por primera vez, escuché la historia de ustedes y de los demás platinos, quedé muy impactado, no me había firmado todavía, pero me impactó mucho tener tantos médicos y profesionales, ¿no? Y pienso que en ese sentido, saber que estamos respaldados por tanta ciencia y tantos médicos que avalan este proyecto es una bendición. Y por eso cuando escuché su historia me inspiró mucho y gracias por darse la oportunidad, ¿no? Ha sido una tremenda bendición tenerla. Finalmente, antes de dejarle ir, doctora, este, ¿qué fue lo más difícil, si podríamos decir? Yo hablaba hoy día que a veces cuando la persona tiene obstáculos es cuando uno tiene que levantarse, ¿no? Y seguir.
¿cuál fue el obstáculo más grande que ustedes tuvieron que vencer con Hugo para este proyecto que les ha cambiado la vida, ¿no? Pues mira, Eudel, yo pienso, y justamente días recientes lo hemos estado platicando Hugo y yo, que para mí, para nosotros lo que más trabajo nos ha costado es como cambiar la mentalidad de las personas, que no es cambiar, o sea, más bien es enseñarles que hay una forma diferente de ser y de pensar, una mentalidad en donde tengamos una mentalidad de servicio, de ayudar, donde definitivamente el ego no cabe. Yo creo que ese ha sido uno de los rangos más, retos más grandes para nosotros, ¿no? Y que incluso nosotros lo seguimos trabajando día a día. Entonces hoy entendemos que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y por eso les decimos al equipo, capacítate, mantente unido, lee este libro, mira este video, ¿no? Entonces, justamente porque el proceso es diferente para cada persona. A lo mejor hay alguien que le cae el chip muy rápido o ya lo traía, ¿no? Desde lo que ha vivido. En nosotros no, o sea, nosotros que siempre habíamos sido empleados, que es muy diferente, ¿no? El trabajar como jefes a ser consultores de Inmunotech, ¿no? Y entonces para mí ha sido eso el más reto, el más grande reto, aprender a entender a las personas, a darle su espacio, a darle su tiempo, pero a la vez, o sea, como estar en equilibrio de estar ahí con ellos, de vamos, tú puedes, ¿no? Hazlos, comprométete, trabaja, mostrarles, o sea, la grandeza a cada uno de ellos, ¿no? Y digo, a lo mejor no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde como acercarles las herramientas, ¿no? Mostrarles el camino de donde puedan ellos mismos, pues, salir de su zona de confort, tomar la decisión de ir por algo muy grande y todo eso transformarlo en acción. Para nosotros ese ha sido el reto más grande, el trabajar con las personas. Wow, qué lindo. Lo que hablábamos al principio, doctora, de tener un plan de crecimiento personal y ustedes se han transformado Sí. realmente, ¿no? Los felicito realmente. Y bueno, finalmente ya para terminar, yo recuerdo que ahí nos encontramos en un viaje en España, Sí. ¿no? Con Hugo, con su mamá, este, y fue una gran bendición realmente, ¿no? Y qué bonito que Inmunotech nos paga las vacaciones. Y digo esto porque pues algunos de nosotros vamos a Go Platinum para Houston mañana, donde seguramente el sábado ya sabemos dónde va a ser nuestro destino del próximo viaje de la vida Inmunotech, ¿no? Este, Cuéntanos un poquito por qué ganarse esos viajes, doctora. Usted sí ha ganado todos los viajes con Hugo, todo pagado, vacaciones pagadas, qué bendición con su mamá, con su esposo, qué bendición, ¿no? Claro que sí. Es que los viajes, más allá de ser unas vacaciones todo pagado de súper lujo, los viajes son una herramienta de crecimiento para el negocio. O sea, siempre la gente se motiva, se emociona. El periodo de calificación del viaje de incentivo, o sea, significativamente sube los puntos. Y de verdad, ha habido personas que les damos el plan y les decimos al final, ¿qué fue lo que más te gustó? El viaje. Perfecto, vamos por el viaje, vamos a planear la estrategia para que te ganes el viaje, ¿no? Y así, y gente se suma a la organización por el viaje. Entonces es una herramienta de crecimiento, es una herramienta de construcción, de acelerar y crecer nuestro negocio en ese periodo de calificación, que la fortuna es que ahora pues todo el tiempo vamos a estar en periodo de calificación, lo cual a mí me encanta, ¿no? Entonces, más allá de simplemente las vacaciones pagadas, es definitivamente que tú puedas crecer tu organización, utilizar como una herramienta más de crecimiento. Entonces, hay que apalancarnos del viaje, ¿no? Y bueno, está aquí Aarón, que nos fuimos el año pasado al viaje, ¿verdad? Que ahí andábamos disfrutando en Xcaret, que bueno, o sea, los viajes no tienen precedente, o sea, cuando tú vas a un viaje de Inmunotech, te cambia la vida, o sea, la vida te cambia la percepción, empiezas a tener ese sentido de merecimiento, de hoy estoy aquí, ya me lo gané, tengo todo esto para mí, la comida, los espacios, la compañía, la convivencia, porque no es lo mismo que tú viajes a lo mejor con tu familia, que pues es muy bueno, ¿no? De compartir con la familia o con otro grupo de amigos, que estar en Inmunotech, porque sabes que cuando viajas con la gente de Inmunotech es gente que sí se sabe divertir, es gente positiva, que a todo le encuentra el sabor, es gente que definitivamente disfrutamos la vida, ¿no? Y entonces realmente no es nada más ganarte el viaje por ganártelo,
Porque hay personas que me dicen, bueno, es que yo me puedo pagar ese viaje. Claro, yo sé que hay gente que se lo puede pagar, pero no con la familia Inmunotech. Entonces, te mereces vivir un viaje con la familia Inmunotech. Totalmente. Dice Mauricio que lo importante no es el cuadro, es lo que está en el cuadro adentro, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, Oli, creo que te conectaste aquí mucho con la doctora Flor porque acaba de tener una bebé también, como ella tuvo Ah, sus gemelitas, ¿no? ¿Alguna palabra final ya para la doctora para despedirnos? Bueno, pues yo sí les agradezco que abrió su corazón porque realmente cuántas mamás que estamos escuchando a veces lo ponemos de pretexto. Yo tengo dos niños, uno de 14, que acaba de cumplir 14 hace unos días, otro de 10 y acabo de tener una bebé que tiene 5 meses. Entonces, para muchas personas podría ser un obstáculo, ¿no? De hecho, pues cuando fui a Punta Cana ahorita en este viaje, me la llevé a la bebé y pues muchas personas, yo creo que la grabaron o no sé, ya la conocemos esa bebé porque se la llevaron a Punta Cana en las reuniones, ¿no? Pero sí, llega el momento en que uno dice, ay, qué difícil es, porque aquí en California uno va en la junior high, otro va en la elementaria y una bebé. Entonces tienen 3 horarios, o ellos tienen diferentes horarios de entrada, de salida, atender a la bebé y atender el negocio. Llega el momento que dice uno, ay, es pesado, ¿no? No es algo sencillo, pero sin embargo, pues lo quiero hacer y qué bonito escuchar personas que lo están haciendo, que lo lograron y es de mucha inspiración. Yo creo que si hay mamás aquí conectadas, se han de haber identificado con su historia. Así que muchas gracias, doctora, por compartir, por abrir su corazón, porque de verdad yo creo que nos ha inspirado a muchas mamás. gracias, Oli, gracias por tus palabras y muchas felicidades y mucho éxito. Y si tú quieres, lo vas a lograr, la meta que te propongas. Sí, gracias, doctora. Gracias. Doctora Flor, muchísimas gracias una vez más. Apreciamos mucho su tiempo. Este, para mí es un gusto, que haya estado con nosotros, es un honor. Muchísimas gracias. Desde que escuché su historia me inspiró, la historia de Hugo, y pues nos estaremos viendo pues allá en la Ciudad de México porque estamos desarrollando una red juntamente con Hugo. Es una bendición realmente trabajar con ustedes y aprender de ustedes. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. ¿Alguna palabra final con la cual quiera despedirse de la audiencia? Esto va a quedar grabado por si acaso. Ahí le mandamos la grabación para si lo quiere compartir con su red. Gracias. Siempre es una bendición escuchar historias como la de usted. Adelante, doctora. Pues yo simplemente les quiero decir que, mira, no importa el tiempo que te lleve, no importa los retos que aparezcan, si tú tienes una meta muy grande, ve por tu meta, haz lo que tengas que hacer, sal de tu zona de confort para que definitivamente logres esa meta y pues vas a ver todas las bendiciones que llegarán a tu vida, la vida de tu familia y la vida de tu equipo. Muchas gracias. Gracias, Audel, por la invitación.